Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la primera entrega del curso básico de CSS de Apuntes de Tecnología. Vamos allá. La idea de este curso es proporcionar unas nociones muy básicas de CSS. Nociones que necesitaremos para un futuro curso de OpenUI 5, SAP UI 5 o Fiori que aparecerá en un futuro en el canal. Si no tenéis muy claro cuál es la diferencia entre OpenUI 5, SAP UI 5 o Fiori, en el canal ya tengo un vídeo en el que hablo acerca de estas tecnologías y la diferencia que hay entre ellas. Y para poder entender bien estas tecnologías es necesario conocer CSS y HTML. Y de HTML recordar que también tenemos un curso en el canal. Este curso de CSS, al igual que el curso de HTML, es completamente gratuito y va a estar disponible en mi canal de YouTube. En la entrega de hoy vamos a simplemente introducir la idea de qué es CSS y para qué sirve. Primero, CSS, ¿qué es exactamente? Bueno, pues CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, traducido en español por hojas de estilo en cascada. ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto de las hojas de estilo en cascada? Bueno, pues esto es un lenguaje definido por el World Wide Web Consortium que describe cómo se tienen que mostrar los distintos elementos HTML. Recordar que la idea del HTML es definir la página web, pero claro, el HTML lo que nos va a indicar es qué tengo que mostrar dentro de la web. Y el CSS, la idea es indicarnos el cómo. Además, la idea es que el CSS centralice la gestión del aspecto de todos los elementos HTML, que yo no necesite ir elemento por elemento definiendo su aspecto, sino que usando el mismo trozo de código CSS, definido una sola vez de forma centralizada, yo pueda definir el aspecto de todos mis elementos HTML dentro del documento. Y lo que es más, yo puedo almacenar estas hojas de estilo, estos CSS, yo los puedo almacenar de forma externa en un fichero externo a mi página web y ese fichero lo puedo reutilizar en varias páginas web, en varios documentos HTML, de manera que yo con una sola definición del CSS puedo manipular el aspecto de distintos documentos de distintas páginas web definidas en HTML. CSS vino como solución a un gran problema que teníamos en el mundo web. Y es que, claro, ¿qué ocurre? El HTML, cuando se inventó, no se diseñó para describir el aspecto de una página web. Lo que es más, cuando se creó la primera versión de HTML, la inmensa mayoría de ordenadores donde se renderizaban páginas web ni siquiera eran gráficos, solo tenían modo texto. Entonces, el aspecto de una página web era algo que no tenía sentido porque prácticamente ningún ordenador lo podía utilizar. Los pocos ordenadores que había en aquel momento con capacidad gráfica, pues lo que hacían es que delegaban el aspecto de la página web en la implementación del correspondiente navegador. Con lo cual, pues cada navegador, de los pocos que existían en modo gráfico, porque es que tampoco es que hubiera muchos, pues cada navegador en modo gráfico pues decidía qué aspecto dar a las páginas web. Y es que, claro, el HTML, como no fue pensado para mostrar cosas en modo gráfico, sino simplemente en modo texto, pues la idea cuando se definió el HTML fue simplemente describir el contenido de la página web, es decir, indicar qué hay que mostrar en la página web. Y se hacía pues con estos ejemplos, aquí tenemos un par de ellos, pues indicando que lo que hay entre las etiquetas H1 y fin de H1 es una cabecera, lo que hay entre las etiquetas P y fin de P es un párrafo. Recordar que si no tenéis muy claro lo que es HTML, tenéis un curso en el canal sobre HTML. Bueno, pues ¿qué ocurre? A medida que fue avanzando el tiempo, llega un momento en el que realmente se invierte en la situación y ahora la inmensa mayoría son ordenadores con capacidades gráficas y los pocos ordenadores que quedan en modo texto pues están siendo pues descartados por obsoletos. Entonces llega un momento en la versión 3 de HTML, en concreto en el HTML 3.2, en el que ya se ve que hay una necesidad
de añadir la definición de cómo tiene que mostrarse la página web. No solamente indicar el contenido, sino también cómo mostrarlo. Porque esto era un caos. Cada navegador pues mostraba la página web de una manera y los diseñadores de páginas web lo que querían es tener un control sobre cómo se iba a mostrar. Entonces, ¿qué ocurre? En la versión 3.2 de HTML se añaden distintas etiquetas para indicar precisamente pues, el tipo de fuente con el que se tiene que mostrar un párrafo, el color tanto de fondo como de letras, en fin, empiezan a aparecer las etiquetas que nos permiten controlar el aspecto. Pero ¿qué ocurre? Que estas indicaciones, estas modificaciones tenían que indicarse a nivel de cada elemento HTML. Con lo cual, si yo tengo 5 párrafos y quiero que todos ellos se muestren con un determinado aspecto, con una fuente, con un color, con un tamaño de letra, etc., pues tengo que ir párrafo por párrafo indicando el estilo que quiero que tengan. Y si de repente, por lo que sea, quiero cambiarlo, pues tengo que buscar todos los sitios donde haya usado ese estilo y cambiar el estilo de párrafo. Entonces, claro, esto hizo que crear o modificar páginas web pues fuera una labor muy tediosa, muy costosa en tiempo y además con muchas posibilidades para equivocarnos, dejarnos algo atrás, equivocarnos al copiar y pegar en algún sitio. Entonces, vaya, esto en definitiva era una auténtica pesadilla para los desarrolladores web. Entonces, este problema que causó el tener etiquetas en HTML que nos permitían controlar el aspecto, pues este problema se solucionó con las CSS, el World Wide Web Consortium, que es el organismo internacional independiente que vela por los estándares del mundo Internet, pues creó el CSS. Y entonces a partir de ese momento ya lo tenemos separado. En HTML solo tenemos lo que hay que mostrar en la página web, mientras que en el CSS yo lo que voy a tener es cómo hay que mostrar ese contenido. Veamos un ejemplo. Bueno, lo que tenemos en pantalla ahora mismo es, por un lado, el código fuente de un documento HTML y este documento HTML renderizado en un navegador. Básicamente lo que tengo son 3 tablas. Vamos a verlo un poco más en detalle. Aquí tengo mi página web, mi documento HTML renderizado por un navegador web. Entonces, como podemos ver, aquí tengo una tabla, aquí tengo otra tabla y aquí abajo tengo otra tabla. ¿Qué ocurre? Solo la primera tabla se ve con un formato interesante, con bordes alrededor de la tabla y con bordes alrededor de cada una de las celdas, con la tabla ocupando más ancho del imprescindible, de manera que se ven los datos más claros, mientras que en estas 2 tablas pues queda todo un poco, bueno, pues un poco más confuso porque estamos usando directamente el valor por defecto para el estilo de tablas que tiene el navegador que estoy usando. Veamos qué aspecto tiene esto en el código fuente. Bueno, pues aquí tenemos el código fuente de mi documento HTML. Esto de aquí es la primera tabla, la que tiene formato. Claro, ¿cómo he conseguido que esta tabla tenga formato? Pues lo que he tenido que hacer es, a nivel de tabla, a nivel de celda, tanto de celda de título como de celda de datos. En todas y cada una de ellas he tenido que indicar el estilo, que quiero un borde de un píxel de grosor sólido y de color negro. Y a nivel de tabla, además he tenido que indicar el cómo quiero el tamaño y la relación entre los distintos bordes. Claro, he tenido que definir todo eso para esta tabla en concreto. ¿Qué ocurre si miramos la segunda tabla, que es esta de aquí?
En esta otra tabla no he usado esa definición. Y por eso sucede que la primera tabla en mi página web está perfectamente definida, mientras que la segunda tabla no. La segunda tabla pues está usando los valores por defecto. Esta tabla de aquí, que se corresponde con esta de aquí, pues esta tabla se define así, y como he puesto las etiquetas de estilo en cada uno de los elementos HTML, pues me ha quedado perfectamente dibujada. Pero esta tabla de aquí, donde no tengo puesto ningún estilo, pues ha quedado un poquito más chuchurría, porque es esta de aquí. Entonces aquí pues ocupa lo mínimo imprescindible para los datos que tiene, no tengo bordes en ningún sitio, en fin, me ha quedado pues con un aspecto bastante confuso y bastante cutre. Claro, si aquí siguiera usando el estilo que he usado en esta zona de aquí, es decir, si yo siguiera usando el estilo que se definió en el estándar 3.2 de HTML, yo para tener todas las tablas igual, tendría que ir tabla por tabla, etiqueta por etiqueta, definiendo el estilo. Esto es, evidentemente, muy tedioso. Entonces, imaginaros que en lugar de 3 tablas diminutas, yo tuviera un documento con 20 tablas, cada una de ellas muy grande, y tuviera que poner. Bueno, podríamos planteárnoslo, venga, pues se hace una vez, lo dejas todo definido y ya está. Pero ¿y si en un futuro la persona o la entidad para la que he definido esa página web quiere cambiar el estilo? Ahora quiere las tablas de otro tamaño, con otros colores, con otros formatos, pues tengo que ir tabla por tabla volviendo a rehacer mi trabajo. Esto es, como veis, es una auténtica pesadilla. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Pues tenemos la alternativa de usar CSS. Esta otra página web, fijaros qué cambio. El cambio son la misma web, las mismas tablas, solo que ahora la información está muchísimo más clara. Todas las tablas tienen el mismo tamaño, tienen bordes, tienen el mismo aspecto. Ha mejorado muchísimo. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, pues en este caso he utilizado CSS. Y fijaros en el aspecto que tienen los documentos. Fijaros lo confuso que llega a ser este documento, con un montón de etiquetas aquí, mezclando lo que tengo que mostrar con la definición del aspecto de lo que quiero mostrar. Y fijaros al usar CSS. Al usar CSS queda muchísimo más limpio el documento correspondiente. Porque yo ahora tengo, por un lado, solo la definición de lo que quiero mostrar. Oye, yo quiero mostrar esta tabla. Aquí hay una columna que tiene que ocupar 2 columnas. Estos son los textos, cuáles son título, cuáles son cabecera, cuáles son datos, etc. Y esta se corresponde con esta tabla de aquí. Pero ya no he tenido que definir el estilo. Lo mismo ocurre con esta tabla de aquí, que se correspondería con esta otra, y esta tabla de aquí, que se correspondería con esta otra. En ninguna de ellas me ha hecho falta definir el estilo, pero ahora tienen estilo. ¿Gracias a qué? Pues gracias a este trozo de código que he definido aquí arriba, a nivel de la cabecera, donde he definido el estilo. Por ahora, en esta primera entrega no nos vamos a preocupar de entender qué es realmente lo que he puesto ahí, ni cómo se define, ni cómo funciona, no os preocupéis, eso lo dejamos para siguientes entregas. Pero ahora lo que quería enseñaros es el efecto que tiene esto, el control que nos da en nuestras páginas web. Porque si yo de repente ahora lo que quiero es que todas estas tablas ocupen el 100% de la página web, no tengo que ir tabla por tabla manipulándolas. Me bastaría con manipular el estilo correspondiente donde se habla de la anchura y automáticamente esto se va a extender a todas las tablas. Veamos un ejemplo así facilón. Oye, en vez del 75%, quiero el 100% de anchura. Pues ya está.
he extendido el cambio a todas mis tablas. Entonces, como veis, CSS es realmente una herramienta muy interesante y que nos soluciona un gran problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y por haberos quedado hasta el final. Y recordar que si no os queréis perder las próximas entregas de este curso o los próximos cursos que vayan apareciendo en el canal, una buena idea puede ser que os suscribáis al canal y le deis al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba nuevos vídeos. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!